Vamos a comenzar la clase de hoy, la conferencia de hoy. Es la segunda parte, ya sabéis, ¿no? Ya os lo comenté en la primera. Muy bien, pues vamos a comenzar. Empezaremos esta segunda parte, dedicada a los espíritas españoles, como bien dice el título, para recordar y homenajearles así su buen hacer, recordándolos con todo nuestro cariño, viendo sus vicisitudes por vivir la doctrina espírita y los pesares que tuvieron que pasar para divulgarla en un momento muy complicado en la historia de España, de nuestro país, ¿no? En la que hubo manipulación muy fuerte por medio de la única religión establecida y asentada aquí. Muy bien. Queremos darle nuestra gratitud y en estos minutos que durará esta conferencia reconocer su valor. Aquí hay una pequeña muestra de los espíritas españoles de aquel entonces, de cuando comenzó aquí la doctrina. Una pequeña representación porque realmente fueron muchos y algunos anónimos y muy importantes. Comencemos por recordar a Torres Solanot, vizconde de Torres Solanot y Casas. Diremos que era de la provincia de Huesca, aunque nació por error en Madrid por estar sus padres en ese momento de viaje allí, y mira por dónde, pues nació el niño. Nació el 20 de enero de 1840. Su primera educación la tuvo en Huesca, cursando también pedagogía, latín y humanidades, terminando la filosofía y estudiando en Zaragoza los 2 primeros años de la carrera de Derecho, continuándola después en Madrid, así como la de Administración. A partir del año 1867 se dedicó al periodismo, dirigiendo en Huesca el periódico El Alto Aragón. Tomó parte activa en la Revolución del año 1868. En el año 1871, aún en Zaragoza, se dedicó más al espiritismo que ya conocía desde 1862. Fundó y dirigió durante algunos meses la revista El Progreso Espiritista, órgano de la sociedad de este nombre, y poco después fue a Madrid al ser llamado para formar parte de la redacción de la Constitución, periódico fundado por don Nicolás María Rivero. Desde el año 1872, siendo presidente de la Sociedad Espiritista Española, dirigió el Criterio Espiritista, órgano de esa sociedad y del Centro General del Espiritismo en España, que fundó en el año 1873, así como la Sociedad Propagandista del Espiritismo, que tenía por objeto editar obras referentes a esa escuela filosófica. Estoy dando muchas fechas, pero es para que tengamos noción del tiempo, ¿no? De cómo se fue dando poquito a poco, paulatinamente, un año, otro año, se fue dando, ¿no? Para ir creciendo dentro del periodismo, dentro del trabajo de la doctrina espírita, es para que tengamos una orientación. Continúo. Además de fundar varias revistas espíritas, también publicó varios libros como Preliminares al estudio del espiritismo, Consideraciones generales para la doctrina filosófica y ciencia espiritista en 1872, también Controversia espiritista a propósito de los hermanos Davenport, Defensa del espiritismo, con noticias y testimonios que demuestran la realidad de los fenómenos espiritistas. En fin, escribió muchos libros y trabajó para varios periódicos. Fue presidente y promotor del primer Congreso Espírita Internacional de todos los tiempos en el año 1888, celebrado en Baza. Tenía como presidente honorario a nuestro hermano Fernández Colavida y vicepresidentes a María Domingo Soler y Miguel Vives y Vives, entre otros. Fue el delegado español en el Congreso Internacional de París del año siguiente. Muy bien, ahora pasemos a nuestro segundo hermano, que vamos a recordar un poquito, para tener también unas pequeñas matices, ¿no?, de lo que hicieron. Grandes cosas hicieron. Muy bien, pues aquí está Enrique Pastor Bedoya, también conocido con el seudónimo de Alberico Perón. Él nació en Madrid el 29 de diciembre de 1833 y falleció en Huesca el 5 de diciembre de 1897. Realizó estudios de economía,
e inició una larga carrera de funcionario, preferentemente en destinos económicos, incluso en el extranjero, ocupando en sus últimos años el puesto de interventor de Hacienda de Barcelona. Fue también, junto a José María Fernández Colavida, uno de los introductores de las ideas espiritistas en España, bajo el seudónimo, como ya hemos dicho, Alberico Perón, con el que escribió numerosos libros, folletos y artículos en defensa del espiritismo. Enrique Pastor se dio a conocer con su seudónimo en 1861 con su carta de un espiritista, que dice así como que todos podemos leer. La carta de un espiritista a don Francisco de Paula Canalejas se publicó primeramente como anónimo en las páginas del periódico madrileño La Razón. En el año 1861, está fechada en Madrid el 5 de junio de 1861, folleto con extractos de ¿Qué es el espiritismo?, de Allan Kardec, primer trabajo sobre la materia que salió a la luz pública en España. De ella se hizo una edición en 1865. En la imprenta de Manuel Galiano de Madrid, y 3 años más tarde el Criterio Espiritista la reprodujo nuevamente con sus columnas esto lo voy a tener que leer aquí, que no lo veo bien, aquí está, en los números 1 y 2 de la publicación correspondientes a noviembre y diciembre de 1868 respectivamente. Así se dio a conocer con su seudónimo. En 1868 publicó su libro La fórmula del espiritismo, y en 1902, ya fallecido Enrique Pastor, se editó el manual del magnetizador práctico, con traducción firmada por Alberico Perón. En el año 1867 proyectó publicar una revista espiritista, pero fue imposible por la férrea censura eclesiástica. Aunque a principios del año siguiente salió en Madrid el primer número del Criterio, que se proclamaba revista quincenal científica, pero que a partir de septiembre de ese mismo año pasó a llamarse el Criterio Espiritista. Ya por fin tuvo su nombre de lo que era realmente, ¿no?, revelando su auténtica orientación. Fue dirigida por Enrique Pastor Bedoya hasta 1872, cuando cedió su responsabilidad por haber sido elegido diputado por Guadalajara. Durante los últimos años de su vida, dirigió en Barcelona la revista de Estudios Psicológicos, que era la publicación decana de la rica prensa espiritista española del momento. Muy bien. Y aquí está nuestro tercer invitado de hoy, de honor, Salvador Sellés González. Nació el 21 de abril de 1848 en Alicante. Gran espiritista, considerado por sus amigos y por él mismo. El primer espírita de Alicante, entendía y practicaba el espiritismo interesándose por los más desvalidos. Podemos encontrar en la revista La Revelación, año 1, número 1, el 5 de enero de 1872, un escrito de él donde define el espiritismo de la siguiente manera. Vamos a leerlo entre todos. Dice así: el espiritismo es la copa de oro que derrama el bálsamo del consuelo sobre las llagas del infortunio. Es el matizado iris que promete una existencia de recompensas, más allá de una existencia de penalidades, y es el tribunal benéfico y equitativo que corona de laureles el mártir corazón que ha caído bajo las formas de la injusticia en el doloroso anfiteatro de este mundo. En el año 1888, de la Academia Internacional para el Estudio del Espiritismo y del Magnetismo, comprendía la religión sin dogmas ni ritos, defendía el cristianismo primitivo y no creía en la Iglesia católica, a la que consideraba como aliada de la opresión. En el año 1875 fue a vivir a Madrid, aunque tenemos datos que le sitúan en 1872 en Alcázar de San Juan, Ciudad Real, donde fue vicepresidente de la Sociedad Espiritista Española, junto con Antonio de Torres Solanot y Casas, que ya hablamos de él al principio, quien era su presidente.
Allí tuvo amistad con Núñez de Arce, Castelar, Amparo López del Baño y Rosario de Acuña, volviendo a Alicante a principios del siglo XX. A la edad de 89 años desencarna en su residencia habitual a causa de un colapso cardíaco agravado por una miosclerosis. No podríamos terminar este pequeño recordatorio sin leer la poesía que le dedicó nuestra querida Amalia Domingo Soler. Vamos a leerlo entre todos. Aquí está. A Salvador Selles. ¿De dónde vienes, poeta? ¿En qué región en qué mundo recogió tu mente inquieta algo de bardo profeta, algo gigante y profundo? No es de aquí tu pensamiento, ni cuanto en tu ser se encierra de ternura y sentimiento. Es tan distinto tu acento de los hijos de la tierra. Genio entusiasta y ardiente, cuéntame algo de tu ser. ¿Por qué has dejado tu oriente? ¿Por qué has venido a Occidente para amar y padecer? Tanto has llegado a pecar que a este mundo de expiación te tuvieron que enviar. ¿Te llegaste a revelar en tu ardiente inspiración? Algo de esto debe ser. En tu pasada existencia quizá llegaste a creer que era omnímodo el poder de tu osada inteligencia y hoy por eso estás aquí, en tu humilde rincón, soñando en tu frenesí, viendo pasar ante ti 1000 sombras de tentación. Porque tu genio fecundo, tu inspiración sobrehumana y tu talento profundo no son de este mundo, pertenecen al mañana. El que llora sus amores, cuenta triste desconsuelo y lamenta los horrores de esos genios destructores, no es de la tierra, es del cielo. Espíritu noble y fuerte, de otras regiones cantor, aquí llorarán tu muerte, aquí sentirán perderte, genio de paz y de amor. Mas aquellos que amamos en otros mundos mejores, tu estancia aquí lamentamos, aunque aliento recobramos con el ámbar de tus flores. Pero tú debes vivir donde brille la verdad, quien cual tú sabes sentir, tu vida, tu porvenir, tu mundo es la eternidad. Amalia Domingo Soler, precioso, ¿verdad? Aquí le dimos un pequeño homenaje a Selles. Y antes de continuar con la conferencia, quiero mencionar un poco para que podamos recibir el auge tan importante que hubo en la distribución y divulgación de la doctrina espírita. Os relato a continuación las revistas y periódicos, para que nos quede un poquito ese gran trabajo que se hizo. Primero, como podéis leer aquí, El Criterio Espiritista, fundada por Alberico Perón. Su primer número se publicó en noviembre de 1868. Segunda, El Espiritismo, fundada por Francisco Martí Bonneval. Su primer número se publicó en marzo de 1869. Tercera, la Revista Espiritista, fundada por José María Fernández Colavida. Su primer número se publicó en mayo de 1869. Cuarta, El Alma, fundado por los miembros del Centro Magnetológico Espiritista de Madrid. Su primer número se publicó en noviembre de 1869. Este es el verdadero orden de aparición de los periódicos espiritistas españoles. Posteriormente, revistas espiritistas fueron apareciendo con cierta regularidad, con auges y descensos en el número según las épocas, y mientras unas duraron largos años, otras tuvieron cortos periodos de vida por muy diversas causas. La vida de las revistas no de haber sido fácil por distintos motivos. Su número de ejemplares, por lo general, de las ediciones, altos índices de analfabetismo, dificultades en la distribución, la pobreza arraigada en amplios sociales que no les permitía a muchos suscriptores a las publicaciones aunque lo desearan. Es común en muchas revistas la aparición de continuos llamados de la administración de las mismas a los suscriptores para que regularizaran sus pagos y pagaran las deudas contraídas por este concepto, como condición para la sobrevivencia de los costos. En un mismo tiempo, el máximo número de periódicos espiritistas editados en España, que
he podido verificar es de 15. Ahí queda esa información. Muy poco antes de estallar la guerra civil, se fundaron algunos periódicos, los que a pesar de las buenas intenciones de sus promotores y por las razones políticas que todos conocemos, estaban destinados, sin saberlo, a tener escaso futuro. Pero bueno, continuemos con la revista. Perdón, con la revista, con la conferencia. Pues aquí está nuestra última amiga, hermana, compañera, en fin, todo nuestro cariño, ¿no? Amalia Domingo Soler. Quiero recordar a nuestra hermana con todo el amor del mundo, ¿no? Recordando su carácter, su fuerza, su amor por el espiritismo y gran labor por llevar a cabo su trabajo dentro de la doctrina. Tesón, valentía, perseverancia, fuerza, etcétera. Muchos adjetivos se le pueden dar. No sé. Solo pensar en ella siento lo débil que soy, lo poco que me esfuerzo, cuántas cosas dejo hacer, cuántas cosas hago esforzarme lo suficiente, en fin. Es obvio que me queda mucho por aprender, esforzarme y ser, con letras mayúsculas. Por eso cuando retomo la lectura de sus libros es como verla, vivirla, acercarme a ella. Quiero daros a conocer a vosotros los que por primera vez vais a oír hablar de Amalia Domingo Soler, que ante todo fue la existencia en que la conocimos con ese nombre, un espíritu el cual necesitó saldar deudas del pasado, pasar por una serie de privaciones que reajustaran su ser y aprendieran en sus propias carnes, como solemos decir aquí, lo que es el dolor. Bendito dolor que ella misma, cuando una vez aprendió a valorarlo, lo bendijo, pues es lo que necesitamos tener, dolor para progresar y seguir creciendo como seres iguales que somos. Ella nació en Sevilla el 10 de noviembre de 1835. Allí se crió junto a su madre, la cual le dedicó su vida. Al desencarnar ella, ya tenía la falta de vista, ¿no? Ya tenía ese problema en su vista, en su visión, que le impedía pues trabajar para poder subsistir. Vendió parte de sus pocas pertenencias y aceptó ayuda de los familiares. Esta, su familia y amistades siempre le andaban sugiriendo que se hiciera hija de Dios, que se hiciera monja, o se casara para ser mantenida, para que no tuviera ningún problema, ¿no? De pensar en cómo comer y cómo vestirse. Ella no quería ni una cosa ni la otra. Así, cuando el tiempo y su visión iba disminuyendo. Buscó refugio en las religiones que por aquel entonces allí funcionaban, la Iglesia Católica y la reformada por Lutero. Empezó a recorrer los templos y aunque le causaban admiración al oír lo que en ellos se decía, ninguno resolvía el problema de sus dudas y por qué le estaba pasando todo eso a ella. Y si ella decía así, y si estos hombres tan instruidos y que según dicen están inspirados por el Espíritu Santo no saben explicar el porqué de estas anomalías incomprensibles y estas injusticias sociales, a pesar de repetir que Dios es grande, bueno y justo, ¿dónde iré pues a convencerme de lo que yo necesito que me expliquen? Todo eso se preguntaba ella. Eran momentos muy duros en su vida. Las capillas evangélicas también las visitó y encontró más tranquilidad para su alma. Allí conoció a una mujer de la que recibió sus cuidados y atenciones que en ningún otro sitio. Siguiendo su consejo, visitó al doctor Hissern, médico homeópata, que como oculista había hecho curas asombrosas. Fueron a verlo y él le dijo que la curaría, pero que tenía que hacer todo cuanto le aconsejara. Tomarse la medicación y reposar sus ojos sin esforzarse, para nada, como si no los tuviera, le llegó a decir él. Llevó a cabo sus instrucciones y cuando al pasar un año volvió a la consulta, sus ojos habían recuperado la visión. Ahora vamos a hacer un paréntesis aquí y vamos a ver ese año que ocurrió. Vamos a ver. Ella siguió buscando la caridad de aquellas señoras. Claro, tenía que subsistir, tenía que alimentarse, que les daban sus donativos, pero que
La mayoría les decía que no volviera más, que era muy torpe y hacía mal sus tareas. Eso es lo que le decía a ella, ¿no? A Amalia. Una amiga de su madre llegó un día diciéndole que había una sociedad de señoras filantrópicas repartiendo raciones a los pobres. Ella, pensando en Amalia, consiguió un centenar de bonos con los que tenía asegurado el alimento para 100 días. Junto con los bonos, le entregó un cesto y una taza grande de porcelana. Quiero transmitiros con las palabras de Amalia cuál fue su experiencia al ir a recoger junto con otros pobres el alimento necesario para subsistir. Dice así Amalia: llegué al palacio donde se hacía la obra benéfica. Vi a centenares de pobres de todos aspectos, pues por algo que entonces no pude explicarme, en aquellos momentos, que eran para mí momentos supremos, recobré una parte de la vista perdida y pude ver perfectamente el cuadro que tenía ante mis ojos. Había pobres de todas condiciones, muchas mujeres humildemente vestidas con su mantilla, que como yo, llevaban la muerte en el alma, muchos ancianos con sus raídos gabanes, que parecían espectros escapados de sus tumbas. Eran muchos más los pobres vergonzantes que los de oficio, y estos últimos apostrofaban a los que tenían la inmensa desgracia de no haber nacido en la miseria. Creo que en aquel instante pagué gran parte de las deudas contraídas en un centenar de siglos, porque sufrí una angustia que no tiene nombre en el lenguaje humano. Quise huir, pero al mismo tiempo me dije, no, es preciso llegar hasta el fin para saber las fuerzas que tiene mi alma. Como aquel que debe una gran cantidad, dice al pagarla, gracias a Dios que ya no debo nada a nadie. Así me sucedía a mí. Estaba contenta de mí misma y al mismo tiempo pensaba no volver a confundirme con aquellos desgraciados. Estaba ansiosa porque llegara el momento de tener sus ojos recuperados y trabajar para ganarse el sustento y dejar de padecer tantas privaciones. Os diré que Amalia conversaba a diario con un médico materialista. Discurrían de todo cuanto pasaba a su alrededor. Ella le comentaba de la incertidumbre de su vida, sus dudas, el por qué ella padecía tanto si no le había hecho mal a nadie. Él le dijo que había unos locos que le darían respuesta a sus dudas. Fijaos, la fuente por la que conoció el espiritismo. Ellos se reunían cerca de allí y escribían en varios periódicos y revistas. Uno de ellos se lo enviaban, el periódico El Criterio. Amalia se quedó sorprendida y le dijo que era la primera vez que escuchaba hablar sobre esa doctrina, que le gustaría saber más sobre ella, y él, riéndose, le comentó que en casa tendría alguno y que al día siguiente se lo traería. Dicho y hecho, Amalia, al leer esas palabras, sintió que tenía que conocer mejor esa nueva filosofía. El amigo rió, pues veía que a través de una persona materialista, como era él, ella iba a conocer espiritismo. Le dijo así el médico: los poetas son unos locos inofensivos. Usted desde niña ha escrito renglones cortos y largos, como llama Zorrilla los versos. Es usted entusiasta de todo lo maravilloso, y como es una maravilla de primer orden, eso de que hablen los muertos, usted hablará dentro de poco con media humanidad de cuyas cenizas no queda en la tierra ni un miligramo. Así es. Él le fue leyendo cada uno de los periódicos que le enviaban. Más tarde Amalia encontró una familia espiritista que le prestó las obras de Allan Kardec y ella, con mucho trabajo y poco a poco, puesto. Deciros que nuestra hermana escribía desde pequeña poesía. Con el tiempo trabajó haciendo pequeños trabajos como escritora en la prensa de aquel entonces y, como no, ahora ya, conociendo el espiritismo, ella quería colaborar en esos periódicos espíritas. Y lo hizo. Ya ves que lo hizo. Por sus escritos en los periódicos y revistas espíritas, la empezaron a conocer y un día tuvo la visita de dos espíritas catalanes, los cuales le ofrecieron ir a Barcelona a vivir para poder colaborar en el círculo esta. Además, el trabajo de costurera, que era a lo que se dedicaba Amalia, era mejor pagado allí. En fin, Amalia, tras pensarlo,
El recapacitar accedió y se fue para allá. Tenía una gran correspondencia con diversos núcleos espíritas de otros países. Esto ya transcurriendo el tiempo, ¿no? Ella debía cuidar su salud siempre débil, sin hablar de su vista, de la cual no abusar, según le dijo ya el médico, ya una vez curada. También se dedicaba a visitar las cárceles, llevando prensa escrita y, sobre todo, el consuelo de su palabra. Escribía artículos, libros, etc. ¿Cómo no hablar del padre Germán? No podía dejar de hablar de Amalia sin hablar del padre Germán, mentor de ella, espíritu muy querido y noble. Él siempre estaba a su lado. Quiero compartir con vosotros una pequeña parte del comunicado donde se dio a conocer él a Amalia. Le dijo así, el padre Germán: de hoy en adelante, sin día determinado ni hora fija, cuando tengas que hacer algún escrito que a ti te parezca de más importancia que los demás, llamas al medium y yo te daré las explicaciones que te sean necesarias para que tu tarea te resulte fácil. Y como enseñanza y recreo de tu espíritu, te dictaré algunos capítulos de mis memorias. En ellas aprenderás a resignarte con la soledad de tu alma y darás útiles lecciones a los desgraciados de la tierra. He querido plasmar en este recuerdo de Amalia el verla como luchadora, fuerte, sufriendo siempre por su impedimento, el no poder ganarse el pan con su trabajo, el depender de los demás, su soledad, su tristeza por los errores de la humanidad. Es como quiero que la veáis. También reconozco su gran labor, excelente labor, en su dedicación a los demás, como estaba siempre al lado del necesitado, en donde fuera, y como ya dije, también hasta en las cárceles. En aquella época ver una mujer en la cárcel visitando era un poco difícil. Ella siempre haciendo lo que sentía correcto, en sus escritos defendiendo la doctrina, sus creencias. Todo está recogido en sus libros, ahí la podemos descubrir, leyéndola en sus memorias, en Memorias del Padre Germán y tantos otros libros. Y yo tenía por aquí una diapositiva con algunos ejemplos, pero no está. Se habrá perdido. En fin, ahora quiero, antes ya para acabar, y como hay tiempo, os quiero leer el poema que escribió al espiritismo. Es muy bello. Y como tenemos tiempo, pues allá voy. Dice así. El espiritismo. Es el espiritismo el gran consuelo que los mortales hallan en la tierra. Sin él, imbécil limbo, sin el cielo, ni del infierno la espantosa guerra. El hombre encuentra en él, clara y sin velo, la lógica razón, donde se encierra la causa y el efecto del problema sin pecado de origen ni anatema. Justa, evidente, fácil y sencilla, se ostenta la verdad sin duda alguna. En él la preferencia a nadie humilla, ni existen preeminencias de fortuna, que en el espiritismo solo brilla la nobleza del alma y no la cuna, porque el espiritista es el obrero del único progreso verdadero. Las religiones todas han pintado un Dios a sus caprichos y a sus antojos. En todas le busqué, pero no he hallado quien calmara mis angustias y mis enojos, que el Dios que los mortales han formado le cercan de la duda los abrojos, y nada más horrible que la duda, feliz aquel que tras la fe se escuda. Yo en los templos, al pie de los altares, quería hallar a Dios, oyendo misas y escuchando monótonos cantares del incienso entre nubes indecisas. Envidiaba a los hombres que a millares escuchaban con plácidas sonrisas las historias de luengas tradiciones, de milagros, de santos y visiones. Los envidiaba, sí, porque en mi anhelo yo no encontraba a Dios en mi agonía. Un mito fue para mí siempre el cielo y el purgatorio, estafa y mercancía. Buscando a mi dolor algún consuelo, crucé los mares y en tan fausto día, al contemplar el ciélago profundo, rendí homenaje al hacedor del mundo. Encontré a Dios en medio de los mares, en sus noches tranquilas y serenas. Dejé de recordar mis patrios lares y olvidé mis dolores y mis penas.
Yo no había visto a Dios en los altares, mas lo hallé de la playa en las arenas, en las montañas de nevada espuma y en las rocas veladas por la bruma. Al conocer de Dios el poderío y al comprender su sabia potencia, hallé en la humanidad un gran vacío, que la unidad faltaba a existencia. Entre honores y glorias vi al impío y a la virtud sumida en la indigencia, y dije, la creación es una obra en donde un algo falta o algo sobra. ¿Por qué unos gozan mil y mil placeres y otros sufren tormentos sin medida? ¿Por qué, Señor, distingues a los seres? Para unos muerte y para otros es vida. ¿Por qué a los miserables los prefieres dándoles recompensa inmerecida? Y en tanto un alma pura y delicada no encuentra la felicidad soñada, tú que diste perfume a las flores y a las eternas olas su murmullo, y al refulgente sol sus resplandores, y a la enamorada tórtola su arrullo, y a las aves plumajes de colores, y al gusano de cera su capullo, ¿cómo hiciste al hombre desgraciado cuando tú, misma esencia, lo has formado? Estas quejas al viento yo lanzaba, cuando escuché una voz pura y suave, que estas sencillas frases murmuraba. Dios ha querido que tu duda acabe. Si ves la humanidad gimiendo esclava, sufriendo una expiación penosa y grave, no creas que retrocede en su adelanto. La perfección se riega con el llanto. Recuerda de Jesús la triste historia que 19 siglos han pasado y aún los hombres veneran su memoria y sus leyes al mundo han dominado, pues con la muerte conquistó su gloria y él, que fue escarnecido y humillado, ha sido de la tierra el gran profeta, el regenerador de este planeta. No pienses que en la tumba está la muerte, porque ves desgrigarse la materia. Nada en la tierra permanece inerte, todos circulan por distintas arterias. En mi revelación vengo a ofrecerte la causa que da efecto a la miseria, porque Dios, en su justa omnipotencia, para ninguno tiene preferencia. A cada cual le da lo que ha ganado. Al espíritu dio libre albedrío, y éste, por sus antojos dominado, vive según su loco desvarío. Para el progreso eterno destinado, prefiera el lodazal o el limpio río, que dure años o siglos su jornada, hacia el todo camina, no a la nada. Hay mundos mil y mil, donde los seres encuentran elementos de arte y vida, mezclados con acervos padeceres, armonía universal no comprendida, pues si fueran eternos los placeres sería su sensación desconocida, y tienen peso igual en la balanza, la realidad del bien y la esperanza. La esperanza es la voz de las edades y el espiritismo su idioma, manantial de las lógicas verdades que en la fuente de Dios raudales toma. Consuela mil penalidades, astro de luz que en el oriente asoma, y es el espiritismo la gran ciencia que os puede definir vuestra existencia. Cesó la voz de modular sonidos, latió mi corazón, sentí en mi mente brotar los pensamientos confundidos, cual brotan del volcán su lava hirviente. La luz fue penetrando en mis sentidos, comprendí la justicia omnipotente y vi que la creación es una obra que nada le hace falta ni le sobra. Humanidad que vive sumergida en la más dolorosa indiferencia y que por tu ignorancia eres deicida, reconoce y admira a la gran ciencia que descifra el problema de la vida demostrando el porqué de esta existencia y el pasado, el presente y el mañana, las tres edades de la raza humana, que presentan 100.000 generaciones en sus dioses, sus ritos y misterios, en las ruinas de pueblos y naciones y en los bosques, primeros monasterios, las sectas de diversas religiones que existen en distintos hemisferios, los mundos que en su eterno movimiento obedecen a un solo pensamiento. Por el espiritismo se eslabonan formando una cadena bendecida, los unos en los otros se aprisionan y componen el todo de la vida. Atrás los orgullosos que blasonan de haber marcado al tiempo una medida. Para el tiempo no hay límite prescrito, porque este, como Dios, es infinito. Amalia Domingo Soler. Hasta aquí, hermanos, la conferencia. Muchas gracias.